¿por qué karate es un arte? O sea, vamos a tratar de comprender este término que se aplica frecuentemente al karate y al cual en la mayoría de los casos no se le da una explicación. Decimos que karate es un arte marcial, ¿verdad? Y solamente se le vincula a las técnicas de pelea, no se le vincula con toda propiedad al concepto del arte. Entonces creo que eso genera que muchos de los que somos estudiantes de karate, desde que empezamos el aprendizaje, generemos un vacío y que no es precisamente el vacío de karate, del término kara que estuvimos explicando el otro día, sino que es un vacío en el que surgen interrogantes o en el que se deja de trasladar la información al estudiante para que pueda comprender lo que se está haciendo dentro del aprendizaje del Karate Do. Creo que valdría la pena que empecemos esforzándonos por entender o por escudriñar un poquito este concepto de arte, ¿verdad? El arte como tal. Vamos a ir creando nuestro concepto. El arte, desde mi punto de vista, primero que nada es una expresión, una manera de manifestar algo que estamos sintiendo o de expresar algo que pensamos, pero el pensamiento ya trae implícito el sentimiento. O sea, pues que cuando se habla de arte, tenemos que hablar de la expresión y del sentimiento. Creo que sin estos dos detalles no es posible que haya arte. Ahora, el otro punto. Cuando hablamos de arte, siempre vamos a relacionarlo con la belleza, con el sentido de lo bonito, de lo agradable, de lo que nos hace sentir admiración, ¿verdad? Apreciando una escultura, apreciando un cuadro que alguien haya pintado, nos maravillamos, nos quedamos fascinados con lo que estamos viendo. Y es porque eso que vemos o eso que estamos apreciando visualmente nos está trasladando lo que el pintor o el escultor haya plasmado en ello. De la misma manera, entonces vamos a ir hacia karate directamente. Cuando se ejecuta una kata y vemos la kata, automáticamente nos podemos conectar con quien está ejecutando la kata. ¿Por qué? Porque si le estamos prestando atención y esa persona ejecuta la kata correctamente, nos va a contagiar de su sentimiento. O sea, nos va a transmitir algo con lo que nosotros podemos conectarnos y podemos hasta cierto punto poder entender lo que esa persona está haciendo, ¿verdad? O sea, el karate do
surge de experiencias reales, experiencias reales en el combate cuerpo a cuerpo o en los esfuerzos por vencerse a sí mismo, por superarse a uno mismo. Y esto, cuando crearon las katas, quedó plasmado en ellos. O sea, el asunto de las katas no solo es una cadena de movimientos, armándola con movimientos de defensas, movimientos de ataques. O sea, ver una kata así es algo muy, muy simple. La kata la tenemos que entender desde el sentimiento. El sentimiento de la persona que creó la kata. Y en este sentido, sabemos que existen muchas katas, pero no existen más de 125 katas o de repente rebuscado. Han de existir unas 150 katas. Así, rebuscado, tratando de unir las katas de todos los estilos de karate que puedan existir. ¿Pero qué quiere decir eso? Que los creadores de las katas son muy pocos. ¿Cuántos hombres fueron capaces de crear una kata? 100 hombres, 150 hombres que existieron hace varios siglos atrás. ¿Cuántos millones de personas han pasado y estamos pasando por el aprendizaje de karate? Y ninguno ha sido capaz o hemos sido capaces, ni creo que lo vayamos a hacer, de crear katas con el contenido emocional que poseen las katas que conocemos, las katas auténticas del karate. O sea, si en algún momento ustedes me quieren preguntar algo, pregúntenme, porque no quiero que solo me escuchen y que de repente no me estén entendiendo. Como estamos hablando de arte y como estamos hablando de sentimiento, del sentimiento del autor, ¿verdad? Entonces, por eso estoy tratando de profundizar un poquito y que tratemos de sentir, de darnos cuenta que la persona que creó Seigen Chin, por ejemplo, el autor o el creador de Seigen Chin, que no sabemos quién es, no se conoce en ninguna parte quién haya creado esa kata, le puso un sentimiento. Y ese sentimiento es el que se ha transmitido de generación en generación y que llega a nosotros básicamente intacto. Mira pues, cuando aprendemos una kata, creemos que estamos aprendiendo movimientos y por ahí empezamos. Aprendemos un movimiento, aprendemos una técnica, una postura, luego aprendemos un paso y hasta que tenemos
el esquema completo de la kata desde la secuencia. Pero la kata no es la secuencia de movimientos. La kata es el sentimiento. Y es con lo que tenemos que lograr conectarnos. Poder, a través del aprendizaje correcto, de la repetición correcta y de la incansable repetición de la kata, llegar a tener el sentimiento del autor. ¿Para qué? Para que podamos manifestar la belleza que posee esa kata. Ahora bien, aquí tenemos que seguir entendiendo qué es el proceso de repetición. O sea, ¿a qué nos referimos cuando estamos recalcando la repetición incansable de la técnica o de una kata determinada? Nos estamos refiriendo a que esa kata tiene que pasar a formar parte integral de nosotros. La tenemos que hacer propia. No se hace una kata desde afuera. O sea, la kata no es el movimiento. Hacemos la kata desde adentro de nuestro corazón. Debe fluir del corazón hacia el movimiento. Hay un ejemplo, una comparación que siempre se utiliza, pero que es la mejor, la más fácil de entender. Caminar. ¿Quién de nosotros piensa en la dinámica de caminar cuando le toca ir hacia algún lugar? O sea, nadie piensa cómo camina. Nadie piensa qué pie va a mover primero o qué pie va a mover después. O nadie se pone a pensar si está o no está moviendo los brazos cuando está caminando. Y sin embargo, a pesar de que el movimiento, el pensamiento no interviene, somos caminadores eficientes. Logramos nuestro objetivo de llegar al lugar al que queremos ir. O sea, me doy a entender con esta comparación de nuestra dinámica de caminar y de lo que tenemos que lograr con la repetición de la kata. Sí, me estoy dando a entender porque, como les digo, quisiera poder avanzar en la plática, pero dentro del entendimiento. Entonces, la kata, sea la kata que hayamos elegido, yo mencioné Seiyin, pero otra persona podría mencionar Basaidai, Seipai, Suparimpei. O sea, eso depende de cada persona, de cada estudiante, y depende del grado, porque en grados bajos, una persona podría elegir Heian Sandan o puede elegir Hijiyate, porque todo el tiempo, en todo el mundo, se habla de niveles, se habla de grados, pero en realidad en el karate verdadero, no hay grados. Los grados se pusieron por un requerimiento de formalismo.
nada más, para establecer ciertas jerarquías, pero en el desarrollo, en la evolución del karate, que busca el karate dentro del ser humano, no existen grados. Haciendo Hiji-ate, que es una kata tan elemental, así entre comillas, podemos alcanzar un óptimo desarrollo, porque estamos hablando de la parte interna. Estamos hablando que el karate, la kata o la manifestación artística, la belleza que lleva el karate, surge de adentro. Y para manifestar la belleza, no necesitamos hacer superimpei. No necesitamos creer que estamos haciendo una kata de grados elevados, sino haciendo Hiji-ate, logro sacar mi sentimiento, logro manifestarme de manera correcta en esa ejecución. Estoy haciendo el arte de karate y estoy viviendo el arte de karate. Ahí no hay diferencia si es quinto dan, si es quinto kyu, o si es un principiante que lleva 8 meses entrenando. No, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Por supuesto, hoy día los estudiantes que están principiando, pues no tienen toda esta comprensión, ¿verdad? Pero de repente podría surgir alguna persona que de manera espontánea sabe expresarse, sabe manifestarse desde su corazón y haga una kata muy bonita. Pero fíjense bien que no estoy hablando de deporte, no estoy hablando de competición. Estoy hablando del sentido correcto y del sentido real del karate-do. ¿Sí? Entonces, el arte es expresión y el arte conlleva sentimiento. Si podemos ponerle estos elementos a nuestra ejecución técnica y a nuestra ejecución de la kata, entramos directo al sentido de la belleza de karate. Ahora aquí, cuando el pintor pinta su cuadro, se lo presenta al público y el cuadro le proyecta al público los sentimientos del pintor. ¿Sí? El pintor se expresó y el que aprecia el cuadro lo percibe. En el karate no se hace para que otros lo perciban. El karate se hace para percibirlo yo, para sentirlo yo. Aquí entonces, yo soy el pintor y yo soy el espectador. Ejecuto Seiin-chin y expreso mis sentimientos, pero al mismo tiempo percibo mi sentimiento. Y aquí me enriquezco. Y al enriquecerme de mi propio sentimiento, percibo la belleza. Mi manifestación técnica, emocional, regresa a mí. Porque karate, como les repito, no es para una demostración en una exhibición.
Inclusive, desde mi perspectiva, no es para demostrarlo deportivamente hablando. Porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Si yo lo que quiero es proyectarme a los demás para que vean lo diestro que soy en la técnica, estoy sacando, nada más estoy sacando, porque mi ego se manifiesta también. Y para poder hacer el arte de karate de manera correcta, de manera espontánea, y poderle plasmar toda la belleza que karate tiene, me tengo que desligar de mi ego. Y simplemente tengo que hacerlo con humildad para mí mismo. O sea, karate es una relación personal. Es un medio por el cual tengo un entendimiento propio. Si soy capaz de expresar mis emociones y mis sentimientos a través de la ejecución de una kata, y al mismo tiempo soy capaz de percibirlo, estoy en un diálogo interno. Y esto es lo que me hace crecer. Es la belleza del karate. ¿Por qué? Porque cuando terminamos la ejecución de la kata, sentimos un regocijo, sentimos una realización personal, un bienestar que nos hace sentir felicidad. O sea, no sé si se habían puesto a pensar en eso, pero cuando terminamos de hacer la kata correctamente, me siento feliz, tengo bienestar y por lo tanto tengo paz. ¿Ya? Pero eso lo puedo lograr solamente si hago karate de manera humilde, sin el deseo de la apreciación externa. ¿Qué sucede con un campeón deportivo? Va a ser una kata muy bonita, pero él se está proyectando hacia afuera. ¿Qué crece cuando recibe su trofeo? Crece su ego. Es cierto que está feliz, está contento, pero está contento porque su ego está elevado. Mientras que cuando simplemente adentro del dojo, nosotros solos o en la compañía de nuestros estudiantes o demás compañeros, ejecutamos una kata y soy yo el que me percato de esas sensaciones agradables al haberla ejecutado, me estoy alimentando. Emocionalmente me estoy alimentando. La belleza del karate no la reciben personas ajenas a nosotros. La belleza del karate la recibo yo, cuando yo ejecuto mi técnica. O sea, no es que seamos egoístas, no es que seamos egocentristas, sino que si queremos resultados verdaderos, entonces tengo que hacer el karate de esta forma, fuera del ego. ¿Ya? Porque karate, cuando... Miren, les voy a hablar un poquito aquí del Zen, que es una técnica de meditación
y que busca que la persona que lo practica se encuentre consigo mismo. Y hay dos formas de practicar el Zen. Zen significa meditación. O sea, hay dos maneras de hacer la meditación. Una meditación pasiva, que es la meditación que se hace sentado, y una meditación activa, que es la meditación que se hace en movimiento. ¿Y dónde creen ustedes que está la meditación en movimiento? En la kata. ¿Ya? Entonces, si estamos haciendo la kata correctamente, quiere decir que estamos haciendo Zen en movimiento. Estamos meditando. Y la meditación es un proceso interno conmigo mismo. Yo no puedo meditar por Máximo. O sea, yo no puedo hacer una meditación y que Máximo reciba los beneficios de mi meditación. No puedo, eso es imposible. Cuando medito, el único beneficiado soy yo. La kata es meditación en movimiento. Entonces, no podemos esperar que de mi ejecución de kata otra persona se beneficie. No va a poder recibir jamás esos beneficios. Solo son míos. O sea, como les digo, aquí no se trata de que si somos egoístas o si somos egocentristas. No es, eso no es así. Es la manera correcta de hacer karate. Y como les vuelvo a repetir, la belleza del karate se vive de manera personal.